La tuya. Vamos a Primera de Timoteo. Vamos a usar como base bíblica del versículo 3 al 11. Primera de Timoteo, como base bíblica del versículo 3 al 11. Dice el título del mensaje: Cuídate de los falsos maestros. Cuídate de los falsos maestros. Primera de Timoteo, versículo 3 al 11. Reconocemos la presencia, ¿verdad?, del Espíritu de Dios aquí en medio nuestro. Así que leemos la palabra del Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta porción de las Escrituras que nos revelan más de ti, Señor. Nosotros hemos confiado en tu palabra y hemos puesto la esperanza en el sacrificio de tu Hijo, Señor. No hemos puesto nuestra esperanza ni en la genealogía ni en fábulas. La hemos puesto en aquel que dice: yo soy la verdad y el camino. La hemos puesto en el sacrificio de la cruz. Por eso tenemos la esperanza de que un día Él vuelva por su iglesia. Él vuelva por cada uno de aquellos que han depositado su esperanza y su confianza en Él, en aquellos que han creído, en aquellos que viven por fe, Señor, como tu palabra pide. Ahora yo te pido, Dios, que tú me permitas, Señor, exponer esta porción de la Escritura lo más fácil posible, Señor, para que todos podamos crecer de la mano, conociéndote a ti a través de la palabra, Dios. Sé tú conmigo, Dios, porque si tú no eres conmigo, yo no puedo exponer esta palabra de la manera precisa que a ti te gusta que se exponga, para que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y transformar nuestros corazones y convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad.
éxito en esta hora. En el nombre de Dios amado te lo pedimos. Amén. Amén. Aquí vemos el apóstol Pablo, ¿verdad? Dándole a unas instrucciones a aquel que Pablo llamaba su hijo espiritual. Y le estaba dando una encomienda muy grande. ¿Por qué? Porque era la encomienda de poner orden en la casa del Señor. Y nosotros sabemos por las Escrituras que Timoteo era joven. Y en esa cultura, que el mayor le hiciera caso al joven era bien difícil. Y mucho más a personas que pensaban y creían que conocían de la ley, que conocían del Evangelio, que estaban en la verdad, como encontramos mucho hoy, que piensan que están en la verdad, pero se han separado de la verdad que nos une a Cristo, que es su palabra. El único camino que nosotros tenemos para llegar al cielo, el único camino que nosotros tenemos para reconciliarnos con Dios es Jesucristo. Es la palabra escrita, es la revelación de Dios para nosotros. Porque no es que el hombre con su inteligencia logró el invento para conocer a Dios. Eso nunca ha pasado. Siempre ha sido que Dios se ha dado a conocer al hombre y se ha revelado a través de una palabra que llevó a unos hombres que los inspiró, porque lo que estaba inspirado no era el hombre, era la palabra. Eso es lo que está inspirado. Cuando nosotros vamos a 2 de Timoteo 3:16, el próximo libro en adelante, mire lo que Pablo nos dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces nos dice, ¿para qué sirve esa escritura inspirada? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para servir, para buenas obras, para amar a tu prójimo como a ti mismo. Toda la escritura Dios la usa para señalarte lo más importante que debe tener el ser humano en su corazón, que es Dios primero y después el prójimo. Así que hoy es un día especial porque el mundo honra a las madres, ¿verdad? Pero para nosotros, los cristianos y los hijos verdaderos, todos los días es día de honrar a mi madre, porque nadie ama como la madre. Nadie busca el bien para los hijos como la madre. Nadie se desvela cuando el hijo está enfermo como la madre. Nadie se preocupa porque el hijo vaya encaminado por el buen camino como la madre. Nadie defiende a su hijo como la madre. Aun cuando nosotros somos unos delincuentitos, la mamá nunca ve eso. Siempre ve lo bueno en nosotros. Pero hay un amor mucho más allá que ese, y es el amor de Dios. Si el de la madre es bueno, imagínese el amor de Dios que supera todas las cosas. Por eso es que para nosotros es un deleite. Para el cristiano es un deleite congregarnos y estar enfrente de la palabra de Dios, predicada por un hombre, porque a Dios le plació que sean los hombres que le prediquen. Él le pudo haber placido predicar por los ángeles, pero ¿por qué lo hace como por un hombre? Porque un hombre era el que tenía que ir a la cruz a pagar por ti. No podían ir los ángeles, tenía que ser un hombre.
Tenía que ser uno que hubiese nacido de barriga de mujer, pero sin pecado. Ese podía redimirte, ese podía pagar el precio de tu pecado para adquirirte y llevarte a donde Él está, sentado a la diestra del Padre, a la gloria de Dios. Así que el amor brota de un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe sincera. Si no tienes un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera, puedes pretender ser maestro, pero no sabes de lo que habla, referente a la fe y a la palabra de Dios. Yo he tenido el mal momento de pararme a escuchar una predicación y escuchar a una predicadora decir que mete al cielo al hombre a fuerza de dinero. Ahí usted se da cuenta cuánto se separa el hombre de Dios. Cuando tú te atreves a decir en un púlpito donde hay una congregación bastante grande, que yo diría casi de 1,000 de personas, decir un error tan garrafal como eso. Eso me hace entender a mí que se les han subido los humos y se les han subido tanto que se creen que están por encima de Dios. Cuando dicen esas cosas, cuando blasfeman a Dios delante de la palabra. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con los falsos maestros. Tenemos que tener cuidado con esos que nos invitan a hablar en hebreos, a que tenemos que ser judíos, a ponernos cargas que ellos no tocan ni con un dedo, dice la palabra de Dios, pero te la quieren imponer a ti. Porque ¿qué es lo que quieren? Acaparar tu atención. Y se quieren hacer ver que son mejor que tú, que tienen una relación con Dios a otro nivel. Pero son mentiras. Son mentiras. Es que Dios le permite ser engañado. Por eso es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo. Se hacen tan necios que son capaces de crear un ídolo y decir que ese ídolo tiene poder. Pero Pablo hoy nos va a enseñar que nosotros no tenemos que buscar nuestra descendencia y hacer listas de genealogía a ver cómo puedo llegar ante David, o puedo llegar hasta la genealogía de Abraham, o puedo llegar hasta la genealogía de Aarón para ser salvado. No tengo necesidad de eso. La única necesidad que tengo es poner mi mirada en Cristo y poner mi fe en el sacrificio de la cruz. Entender que sin Cristo no hay vida. ¿Por qué sin Cristo no hay vida? Porque Él es la vida. Eso es lo que dice Juan. Él es la vida,
Él estaba en el principio. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Jesucristo es la revelación de Dios. De la única forma que nosotros nos podemos acercar a Dios es a través de Jesucristo. De la única forma que nosotros podemos conocer a Dios es a través de su palabra. Por eso es la necesidad de nosotros pedirle a Dios que transforme nuestra manera de pensar. Por eso Pablo también habla en Romanos 12 de lo importante que es. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir que cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia a darle culto a Dios, lo hacemos con entendimiento. Lo hacemos con el entendimiento que Dios nos da en su palabra, porque Él nos enseña cómo adorarlo, cómo cantarle, cómo servirle, cómo buscarlo. Todo está en las Escrituras. No podemos venir aquí como vamos a cualquier otro lugar. No, venimos aquí preparados, sabiendo con quién nos vamos a encontrar. Que es un Dios todopoderoso, no es cualquier cosa. No, es un Dios todopoderoso que me amó hasta el final, que me amó hasta llevar a su Hijo a la cruz, que yo no puedo tomar eso como cualquier cosa. No, yo tengo que pensar en eso, yo tengo que buscarme en eso, yo tengo que escudriñarme en eso, yo tengo que buscarme quién soy delante de Dios. ¿Por qué tú y yo somos tan importantes delante de Dios que Él estuvo dispuesto a sacrificar lo más que amaba, lo único en lo cual Él se complace, con lo único que Él comulga, con lo único que Él está de acuerdo con su Hijo, y lo lleva a la cruz? Hace como un ratito estaba escuchando, y es verdad. Los clavos en mis manos no tienen ningún valor, una centavera. Los clavos que traspasaron a Jesús tienen todo el valor del mundo, porque son los que nos abren a nosotros las puertas para llegar a Dios, para poder amar a Dios. Lo que pasa que es bien difícil amar lo que no ves. Por eso es que Dios te deja las Escrituras para que tú lo puedas ver a través del Hijo. Por eso es que Colosenses, que dice Colosenses, Él es imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo. Es Dios. Aunque haya miles de personas, millones de personas, congregaciones diciendo que no, que quieren reconocerlo como un buen profeta, como un buen maestro, pero la palabra dice que si tú no me reconoces delante de los hombres, yo no te voy a reconocer delante de mi Padre. Así que nosotros tenemos que ir dejando el miedo de proclamar el Evangelio, y donde quiera que nos paremos, empezar a decir, soy cristiano. Pero no tan solo yo tengo que decir soy cristiano, yo tengo que dar evidencia. Yo tengo que dejarme ver como cristiano. Mis decisiones tienen que ir de acuerdo a la palabra que profeso. Mi caminar tienen que ir de acuerdo a lo que hablo, a lo que predico, a lo que digo que yo creo. No pueden ir al revés a eso. Así que, en otras palabras, te conviertes en una imagen distorsionada del Dios de las Escrituras cuando no brota tu amor de un corazón limpio, cuando tu conciencia
no es buena cuando tu fe no es sincera. Así que, dice Pablo aquí también, que la ley es buena si se aplica como es debido. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay diferentes formas de aplicar la ley? No, no hay diferentes formas de aplicar la ley. Hay solo una. Y esa una, la correcta, es con un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Esa es la manera de adorar a Dios. Esa es la manera de alabar a Dios correctamente. Esa es la manera bíblica. Esa es la manera que Pablo le había enseñado a Timoteo para que Timoteo corrigiera a los que se habían desviado. Desviarnos se puede hacer con mucha facilidad, porque a veces Dios empieza a poner dones en nosotros y hay momentos que nosotros podemos creer que somos mejores que los demás. Ahí empieza el desvío. ¿Sabe por qué? Porque usted piensa que es usted que hace las cosas, que Dios lo hace porque usted va caminando perfectamente. No, Dios lo hace porque tiene misericordia contigo. Dios lo hace porque Él usa al hombre para predicar el evangelio. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice: aquel que crea que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos posibilidad de caernos. Que hoy señalamos el pecado de mi hermano y mañana lo estamos cometiendo nosotros. Con mucha facilidad pasa eso, hermano. Con mucha facilidad. Por eso es que nosotros no criticamos. Nosotros tratamos de ayudar. Y si no está en lo posible ayudar, ni nos acercamos. Porque ya sabemos que si no tienes la posibilidad de ayudar, ¿qué es lo que vas a hacer? A desayudar, a hacer piedra de tropiezo. Pues mejor no te acerques. Mejor quédate lejos. Mejor no digas nada. ¿Por qué? Pues sé que así, basado en eso, me voy a acercar a la Escritura, pidiéndole a Dios que escudriñe mi corazón y que lo limpie, para poder comprender las Escrituras con un corazón limpio, una conciencia buena, que no me acuse de dar un mal ejemplo. ¿Ven? Porque de nada vale vivir bonito si no caminas bonito. Tú tienes que hablar bonito, pero tienes que caminar bonito. No digas que tú haces, pero cuando das la espalda, no lo haces. No le digas a otro, debes vivir así, pero tú vives como te da la gana. Y yo puedo entender por qué tú vives como te da la gana. Porque no tienes respeto por Dios. Porque no lo conoces. Porque nunca naciste de nuevo. El nacer de nuevo es importante, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Cuánto tiempo llevaba Nicodemo como maestro de la Escritura? Y cuando fue a Jesucristo, fue a preguntarle qué tenía que hacer. Jesucristo fue muy sincero con él. Pero Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Quiere decir que yo puedo estar mucho tiempo en la iglesia y hay cosas que no voy a aprender. Y Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo. Le pregunto, ¿habrá nacido de nuevo Nicodemo? Las Escrituras después me lo muestran, haciendo las gestiones para ir a llevar a Jesucristo a una tumba, pero no a una tumba cualquiera, a una tumba, lo primero,
de rico. Lo segundo, que nadie había utilizado. Una tumba absolutamente nueva. Antes tenía miedo que lo relacionaran como discípulo. Después de la muerte, después de haber tenido aquella conversación con Jesús, después de haber nacido de nuevo, no le importaba lo que decían los demás. Ahora la pregunta es, ¿cuánto te importa a ti lo que dicen los demás? Yo me atrevo a aseverar que te importa más lo que dicen los demás que lo que Dios piensa de ti. Muchas veces no pensamos, ¿qué pensará Dios de esto que estoy haciendo? Pero sí le damos importancia a lo que otro dice. Si nos detiene, ay, que a lo mejor es que van a decir, mira que yo mejor no digo nada. No. Levántate. El espíritu que tú tienes cuando vienes a los caminos de Cristo es un espíritu de poder, no para avergonzarte. Dios no te va a avergonzar. Dios no te va a avergonzar. Dios sí saca el pecado de la luz. Pero tú tienes la oportunidad de tomar decisiones basado en lo que las Escrituras dicen. Y cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, entonces tú vives conforme a Dios y entonces deja de preocuparte de lo que los demás digan. Porque eso no es tan importante. Lo que digan de mí aquellos que no me conocen, aquellos que no han estado en la situación que yo estaba, aquellos que no han pasado por la vida que yo he pasado, lo que quieran decir ahora, que me vean predicando, ese es un mentiroso, ese es un buscón. Allá ellos en su conciencia y allá ellos con Dios, porque yo sé cómo estoy delante de Dios. Busco estar bien delante de Dios, estando bien con mi prójimo. Porque quien puede dar testimonio de mí es mi prójimo. Porque pueden haber muchos que hablen mal, también van a haber otros que hablen bien. Van a haber muchos que después de ser ayudados hablen mal de ti. Esa es la mayoría. Pero se le olvida que no solo ayer necesitaron, sino que mañana o pasado pueden necesitar también. Por eso entonces nosotros nos ponemos en las manos de Dios. ¿Y qué hacemos? Le pedimos a Dios que traiga paz a nuestra vida, que limpie nuestro corazón, porque nuestro corazón es maldoso. Entonces no deje que esas cosas que llegan a tu mente lleguen hasta el corazón, porque ahí es que está el pecado. Porque Jesucristo dice, no es con tan solo que te acuestes con aquella mujer, con que la mires y la desees en tu corazón, ahí está el pecado. Hay algo más que encontramos en la Escritura, que también es pecado, el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado también. Así que, veamos lo que Pablo dice a Timoteo. La edificación efectiva del pueblo de Dios debe basarse en la fe. La instrucción que te di estaba diseñada para producir el amor que brota de un corazón puro, de la buena conciencia y de la fe firme y auténtica. Pero encontrarás personas que no han tratado nunca de encontrar el verdadero camino y se han desviado, siguiendo vanas e inútiles discusiones en su pretensión de llegar a ser maestro de la ley, aunque no saben de lo que están hablando, ni se dan cuenta del verdadero significado de las cosas sobre las que enseñan. Si usted va a Mateo 7,
los versículos 13 y 14, Dios es bien claro con que hay un solo camino. Hay un solo camino que nos lleva al Padre. Ahora, hay un camino amplio que te permite hacer muchas cosas y que tú puedes andar por él pensando que vas al Padre. Pero ese no es el camino que lleva al Padre. El camino que lleva al Padre es el angosto. Y por ese camino angosto, donde tú vas a pasar dificultades, donde tú vas a tener situaciones, es el camino donde Dios va a aprovechar para moldearte a como Él te quiere moldear. Es el camino donde Dios va a ir sacando las impurezas para que tú puedas llegar a tener un corazón puro, una conciencia limpia y empezar a vivir en la esperanza de que Cristo vuelve, y eso me hace a mí vivir diferente, porque entonces yo vivo para honrar a Dios, porque entonces mi preocupación por el pecado no es el daño que puedo hacerle a otro. No, mi preocupación por el pecado es el daño que puedo hacer al amor de Dios que Él ha tenido conmigo. Porque es con Dios cuando yo peco al que defraudo. Porque el otro ser humano está esperando eso, pero Dios no. Dios está esperando que tú reflejes su imagen. Entonces, cuando nosotros pecamos, al corazón de Dios lleva dolor. Y ese es el corazón más bondadoso que hoy no tiene de pies. ¿Cuántas personas usted conoce que hoy no están? Y a lo mejor llevaban vidas mejor que la mía, pero hoy no están. Porque Dios tenía un propósito con ella. Se terminó el propósito de Dios. Se lo llevó. Ahora me toca a mí empezar a hacer el propósito de Dios con mi vida. Y el propósito de Dios para toda la vida es que nadie se pierda. Que todos vengan al arrepentimiento. Que todos conozcan al Padre a través del Hijo. Y que entonces empiecen a compartir el Evangelio. Eso es lo que encontramos en Mateo 28, los versículos 19 y 20. La gran comisión. Que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos pongamos a la disposición de Dios para hacer la obra. Esa gran comisión. De ir y llevar el Evangelio a toda criatura, a toda ciudad. No es para que nos guardemos, no. Es para que lo comportamos. Así que estos falsos maestros no son de nuestra época, están desde el comienzo de la iglesia. Así que es hora de que nosotros nos encaminemos a buscar la ayuda del Espíritu Santo para que nos permita entender las Escrituras. Y que después que estemos ahí, entonces nos convertamos en un Edra que primero conoció las Escrituras, después vivió por las Escrituras y después que las conocía, las vivía, entonces empezó a compartirlas. Porque no tan solo tenía que hablar, sino que las personas a su alrededor que lo veían cómo se comportaban, quedaban evangelizados. Pero el problema es que los evangelistas de hoy en día hablan bonito, pero no caminan bonito. Entonces ofrecen cosas que Dios no ofrece. Y entonces hay quienes se dejan llevar por ello y son engañados, creyendo que están en el camino correcto, pero andan por el camino amplio. Aleluya. Mire, son dos cosas que destruyen la armonía y
y la convivencia en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo importante debería ser la vida cristiana, estas personas estaban elaborando biografías y genealogías inimaginarias. Ellos estaban buscando cómo yo me conecto con el rey David, cómo yo me conecto con el padre de la fe, Abraham, cómo yo me conecto con Moisés, para ir de la mano de ellos al cielo. Eso no es la forma de entrar al cielo. La forma de entrar al cielo es cogiendo la mano de Jesús. La forma de entrar al cielo es no siendo como Judas. La forma de entrar al cielo es no negando como Pedro con nuestra vida. Porque cuando nosotros caminamos de una forma contraria a las Escrituras, estamos siendo un Pedro cualquiera en el momento de su negación. Pero yo quiero ser un Pedro en el día del Pentecostés. Un Pedro que se levantó en poder. Un Pedro que clamó y le decía a aquellos que crucificaron a Cristo: ustedes lo mataron. Un Pedro que decía: este está sano hoy por aquel que ustedes mataron. Ahora Pedro estaba dispuesto a morir de verdad. Antes no. ¿Por qué? No había nacido de nuevo. 3 años y medio caminando con el Señor y no había nacido de nuevo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted y yo tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros oídos y nuestros ojos para verlo en la Escritura y escucharnos hablar. Y la mayoría de nosotros nos acercamos a la Escritura, pero no le pedimos entendimiento a Dios. Y en las Escrituras dice que es necesario que Dios abra nuestros oídos para nosotros escucharlo. Porque eso pasó con Lidia en el libro de los Hechos. Dios puso en Lidia, abrió los oídos de Lidia para que escuchara a Pablo hablar. Y cuando eso pasó, entonces Lidia se levantó y se pone a la disposición del Rey, del Dios Todopoderoso. Es hora de ponernos a la disposición del Rey, no a la disposición de los hombres. Así que estaban perdiendo el tiempo tratando de conectarse a Abraham, a Moisés, a David para garantizar la entrada al cielo. Esto puede ser una advertencia para nosotros, para que no dejemos nunca que nuestros pensamientos se pierdan en cosas que no aprovechan. En vez de fortalecer nuestra fe a través del estudio de la Escritura, para que nuestros corazones sean transformados en corazones limpios con una buena conciencia, basada en la esperanza de Jesucristo. Nosotros basamos nuestra fe en Dios, nuestro Salvador, y es Jesucristo como nuestro Señor y Redentor por medio de la cruz. Y en la esperanza que un día Jesucristo vuelve, hermano. Yo estoy tan seguro de que Jesucristo vuelve porque las Escrituras me dan esa seguridad. ¿Por qué? Porque yo veo que todo se ha cumplido. Desde Génesis y Apocalipsis, todo se ha cumplido. Todo lo que se hablaba de Jesucristo se cumplió en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos falta? La venida de Cristo. Eso nos falta. Nosotros vemos que se está acercando ese tiempo que habla Apocalipsis de un solo gobierno mundial. Ya hoy, todos los gobiernos son comandados por esa, no sé ni cómo se llama, si son las Naciones Unidas, donde ellos van implementando lo que se va a ir llevando en todos los países, desde la educación hasta la educación de sus hijos. Lo promueven todo. Todo. Lo están tratando de controlar todo. Ahora viene
inteligencia esa nueva, que con la computadora van a controlarlo todo. Los que en un principio hablaban de eso, ahora se están redactando y están diciendo el daño que le va a hacer la raza humana. Esa inteligencia nueva a través de los computadores. Así que, cuando leemos los versículos del 8 al 11, dice Pablo: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjurios, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Y para nosotros, la ley debe ser una delicia. Eso fue lo que leímos en el Salmo 1. Estar delante de la presencia de Dios es mucho mejor. Así sea una hora, que 1000 años fuera de ella. Estar en la presencia de Dios a través de las Escrituras, leyéndolas concienzudamente, no cogiendo versículos y sacándolo del contexto, y como este me gusta, pues aquí lo pongo. No. Usándolas donde están, en el contexto bíblico, donde Dios la inspiró. Cuando tú desciendes tu humildad a ponerte en las manos de Dios, entonces estas escrituras empiezan a redarguirte, empiezan a cambiarte, empiezan a darte poder para tú controlar tu vida y vivir de acuerdo a Jesucristo. Así que estos pasajes empiezan con un pensamiento favorito del mundo antiguo. La ley está para tener a raya a los malhechores. Una buena persona no necesita ninguna ley para controlar sus acciones, que la amenacen con castigo. Y en un mundo de buenas personas, pues diríamos que no hace falta ley. Pero ese no es el caso de nosotros. Ese no es el caso de nosotros. Ese no es el caso de nosotros, porque si usted va a Génesis 6:5, dice: los pensamientos del hombre son inclinados al mal. Si usted va a Génesis 8:21, dice Dios: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde la juventud, no volveré a maldecir la tierra por culpa suya. La misericordia de Dios siempre está presente desde el primer día. Porque Adán y Eva se escondieron y Dios fue a buscarlos. Adán y Eva se taparon sus partes íntimas con hojitas. Y Dios fue, ejecutó a un animal, le hizo ropita con pieles. Desde el principio está Cristo. Desde el principio. Desde el principio Dios está buscándonos. Dios está mirando, está pendiente, está buscándonos, está pidiendo: mírame, estoy aquí. No te voy a arreglar toda tu vida, pero voy a estar contigo en los momentos difíciles. Cuando los hombres te den la espalda, clama a mí, yo te responderé. Pero nosotros le damos la espalda a Dios y salimos a tocar puertas. Entonces, cuando todas las puertas están cerradas, entonces decimos: ay, pues la única alternativa que tenemos es vamos a orar a Dios a ver si las cosas mejoran. Necio, tenías que orar a Dios y después salir a buscar. Tú oras a Dios para que te guíe y te lleve a la puerta donde tú vas a tocar, se va a abrir y te van a ayudar. No vayas a tratar de abrir puertas. Ora a Dios para que toque el corazón de aquella puerta
que se puede abrir para que te ayude. La oración es primero. Dios es primero. Busca el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Empecemos a confiar, iglesia. Empecemos a vivir de acuerdo. La fe cristiana no mira hacia atrás, a una edad de oro pasada. Mira hacia adelante, al día en que la única ley será el amor de Cristo en cada corazón. Porque el día de la ley no podrá terminar hasta que amanezca el día del amor. Hasta que tú no amanezcas, hasta que tú no abras tu corazón a Cristo, hasta que tú no lo llames y digas, me arrepiento de vivir de espaldas a ti y quiero que vengas a morar en mí, vas a seguir igual. Vamos a seguir igual. No va a haber cambio en nuestra vida, porque nuestro corazón siempre está inclinado a lo malo. Pero si yo le pido a Dios que me instruya, que me cambie, entonces Dios lo va a hacer. Así que nuestra bondad debe venir no del miedo a la ley, ni siquiera del miedo del juicio, sino del temor de defraudar el amor de Cristo y de entristecer el corazón paternal de Dios. La vida del cristiano viene de hecho de que sabe que el pecado es no solamente quebrantar la ley de Dios, sino el amor de Dios lo que nos obliga, nos constriñe, hace que vayamos adelante, nos motiva y luego nos guía una vez que llegamos allí, poniendo límite a lo que deberíamos y no deberíamos hacer. Cuando llegamos a las manos del Señor, cuando llegamos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, entonces, ¿qué practicamos? Mire lo que dice 1 Corintios 10, 23, 24. Entonces, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Una vez más, Dios te está diciendo lo importante que es tu prójimo. Lo importante que es tu prójimo. Nosotros vemos familias rotas, familias que no se hablan, pero usted se ha puesto a pensar que si esas familias estuvieran pensando en lo importante que es su prójimo, le iría mejor. ¿Usted sabe por qué? Porque usted entonces se va a comportar y va a tratar de acuerdo a como a usted le gusta que se trate. Pero eso ni en las familias pasa. Entonces es mucho más difícil que pase afuera. Porque ni los hijos tratan así a sus hermanos, ni a sus padres. Entonces, ¿cómo van a tratar a un particular? No. Todo tiene que empezar en casa. Todo empieza en casa. Cuando digo en casa, empieza en mí, hermano. Empieza en nosotros. Los cambios no van a venir de afuera. Los cambios vienen del corazón. Los cambios vienen con un corazón limpio, con una conciencia buena. Entonces, hay esperanza. Porque Dios la asegura. Es el único que no falla. Es el único que no cambia. Es el único que nunca ha perdido una batalla. Usted y yo las vamos a perder. Y mientras estemos en este lado de la gloria, vamos a seguir perdiéndola. Hasta que nos levantemos y miremos al cielo
Nabucodonosor. Le pasó a David. Mire, es que volvemos a lo mismo. ¿Cuántas mentiras nos dicen de los púlpitos? Mire, los grandes hombres de Dios que usted ve en la Biblia, esos que le predican a usted, busque su historia, busque su vida, todo lo que pasaron para poder llegar a donde estaban. Pero nosotros no. A nosotros nos venden, no, venga a Cristo que se acabó todo. Venga a Cristo que se acabó todo. No, venga, sí, Dios te ama. Okay. Dios me ama, sí. Así como soy, adúltero, pillo, borrachón, drogadicto, así me ama Dios. Sí, qué bien. Entonces, ¿para qué tengo que cambiar? ¿Para qué tengo que cambiar? Si Dios me ama en esa condición, tengo que cambiar. Lo que me falta es Dios, porque todo lo demás lo tengo. Y tú me estás diciendo que me lo vas a dar. Sí, porque te lo está diciendo el evangelista o el predicador ese. Porque Dios no te lo está diciendo. Porque cuando tú vas al Salmo 5:5, Dios es bien claro con esas cositas. Usted empieza a leer los salmos, va a encontrarlo eso del 1 al 7 varias veces. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué voy a hacer con eso? Diciéndole al que hace iniquidad, Dios te ama. ¿Quién está equivocado? ¿Yo o Dios? ¿Quién está equivocado? Mi manera de predicar, de presentar a Dios. O sea, estoy presentando a Dios como un cualquiera, como uno de nosotros. No, hermano. No, hermano. Por eso le decía al principio, nosotros tenemos que venir preparados a ver con quién nos vamos a encontrar. ¿A quién es que vamos a escuchar hablarnos? ¿A quién queremos buscar? Es un Dios todopoderoso. Así que la ética de la herejía o la mentalidad de la herejía tiene 5 cosas que las mueven. Número 1. Lo que le mueve es el deseo de lo novedoso, lo nuevo. Ya todo lo viejo no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque pierde. Porque queremos todo nuevo, cosas nuevas. Pero el cristianismo ha tenido siempre el problema de presentar. ¿Qué presenta el cristianismo? Una verdad antigua. Pero es una verdad que no cambia, que no la podemos dilucidar para que le guste a este. O no la podemos diluir para que mi hijo entre al cielo, porque yo lo quiero tanto. Pero no le digo las verdades, pero no le hablo de Cristo, le hablo de todo y lo empodero. ¿Y qué necesita? Ahí está. No, ¿qué necesita? Gáneselo. Gáneselo. ¿Qué quiera? Estudie. Venga a la iglesia. Vamos a orar juntos. Vamos a leer las escrituras juntos. Ahí hay diferencia. Pero los herejes, lo que les gusta es lo nuevo. Inventar cosas para tratar de traer. Pero nosotros no. Nosotros presentamos una verdad antigua y lo hacemos, le pedimos a Dios para poder presentarla de una manera que la entiendan. Para que Dios transforme los corazones. No cosas nuevas, no me invento cosas que no hay. No, la adoración es la misma, la que la Escritura me enseña. Así que la herejía exalta la mente a expensas del corazón. Su concepción de la religión es que es especulación
y no experiencia. El cristianismo va de la mano de la vivencia o práctica. Las herejías hablan bonito, pero no viven bonito. Pero el cristianismo practica lo que predica el cristiano. Y si no, vamos a Santiago 2:17 para que usted vea esto. Mira, así como así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, 18, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Me voy a aclarar algo. ¿De qué habla Santiago? ¿De salvación o de fe? De fe, porque la salvación no necesita obra, porque la salvación de nosotros, la obra la hizo Cristo. Pero si usted es salvado, si usted ha sido salvado, sus obras van a ir de acuerdo a su fe. ¿Me entendió? Si usted ha sido salvado, sus obras van a ir de acuerdo a su fe. Su fe no va por un lado y su obra por otro. No, van de la mano, comulgan juntos. ¿Por qué? Porque eso da testimonio de Dios. De que Dios ha transformado su corazón, de que usted ha nacido de nuevo. Se dedica a la discusión en lugar de a la acción. Está más interesado en la discusión que en la edificación efectiva de la casa de fe. Olvida que la verdad no es solamente lo que una persona acepta con la mente, sino también algo que se traduce en acción. Cuando usted acepta a Jesucristo como Señor, eso se va a traducir en acción, en su forma de vestir. El Espíritu Santo le va a transformar su corazón. Y entonces usted va a entender que hay unas cosas que usted hacía que para usted estaban bien, pero Dios se las va a quitar porque no es el propósito de Dios. Esas cosas que usted hacía, que a lo mejor usted no hacía nada malo, pero puede hacer algo mejor, que es honrar a Dios. Así que siempre hay peligro de que la herejía, cuando caemos en la fascinación de las palabras, olvidamos las obras. Hay momentos que nos fascinamos con hablar bonito, pero se nos olvida que hay que vivir de acuerdo a cómo hablamos. Así que en el punto número 4, lo mueve la arrogancia y no la humildad. El cristiano tiene que cambiar de alguna manera una certeza inamovible con una humildad amable. Me voy a explicar. Si yo me voy por ahí a discutir con las personas de religión, porque no estaría evangelizando, estaría discutiendo de religión, de lo que yo creo, no lo estoy haciendo bien. Yo tengo que ir por ahí con la humildad de, aunque aquel no se haya convencido de lo que yo le estaba diciendo, pero no se ha ido enojado conmigo. Está dispuesto a darme otra oportunidad para yo volverle a hablar. Pero muchas veces nos ponemos a tratar de ganar la discusión, pero no ayuda para que esa alma llegue a Cristo, porque después no va a querer oírte. Después va a cruzar para la otra acera. Ay, ya viene este, que no hace más que hablar y hablar y no escucha a uno, no le dice a uno, se cree más que él tiene la verdad. Y sabe que la verdad no grita, la verdad convence. Entonces usted deja la puerta abierta, porque mire, la próxima vez usted termina y la persona queda noqueadita a los pies de Cristo, porque es Cristo el que hace la obra a través de su Espíritu Santo.
Así que es culpable de dogmatismo, sin conocimiento, no sabe realmente de lo que está hablando. Lo raro de la discusión religiosa es que todo el mundo se cree con derecho a expresar el dogmatismo. Dogmatismo es la actitud de la persona que no admite que se discutan su manera de pensar. Que ellos piensan que ellos son los que tienen la verdad. El cristiano no es así. El cristiano busca convencer. ¿Por qué? Porque el cristiano ora a Dios para que haga el convencimiento y para que abra los oídos de aquellas personas a las cuales nosotros nos podamos acercar. Usted y yo debemos orar toda la mañana, decirle a Dios, ¿sabe por dónde voy a pasar? Si tienes una persona con el oído abierto, déjame hablar. Pónmela al frente y ayúdame a guiarla hacia ti, porque es Dios quien la guía. Así que en todos los otros terrenos se sigue. Mire esto, cuando nosotros salimos a hablar de la palabra de Dios, todos saben, todos creemos saber, y el problema es que rápido te tratan de detener o terminar la conversación diciendo, no, esa es tu interpretación. No es lo que tú interpretas de ese pasaje, pero yo no interpreto ese pasaje así. Pero el problema es que nosotros leímos en 2 de Timoteo, y que quiero volver allá. ¿Qué dice Pablo de las Escrituras? En el 3:15 al 16. Le dice, vamos a leerlo desde el 14, mire, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es uno. Tú puedes llegar a ser sabio por la fe que las Escrituras te llevan a poner en Cristo Jesús. 2. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora pregunto yo, ¿dónde Pablo me dice que yo la voy a interpretar? ¿En qué pedazo ahí dice que yo tengo que interpretarla? No, estudiarla, obedecerla. La Escritura no está para que yo la interprete, y mucho menos para sacar textos de contexto. No, la Escritura Dios la inspiró con un propósito: hacerme perfecto en la fe en Cristo Jesús, para salvarme. Y entonces usted ve que toda la Escritura es útil para enseñar, para que yo aprenda, para redarguir, para que yo corrija mis errores, para señalarme, porque la Escritura lo que hace es señalar mi pecado. Entonces me redarguye para que yo, después dice, me corrija. Entonces, ¿qué hace? Me corrige y me instruye en la justicia de Dios. Entonces me hace uno como Dios, para llevar la imagen. Ya no estoy llevando la imagen de un Dios distorsionado que no es bíblico. No, Dios me lleva a llevar su imagen, la bíblica. Y me dice cómo lo voy a
¿Cómo me va a redarguir? ¿Y cómo me va a llevar a ser justo en Cristo? Con la Escritura. En ningún lado dice que la interprete. En ningún lado. Que la escudriñe, sí. Entonces, eso es un punto por el cual nosotros tenemos que ver cómo vamos a tener la humildad necesaria para estar ahí en el momento preciso, para que Dios sea el que ponga la mano y toque los oídos de aquel y lo pueda entender y lo pueda llevar de aquí a aquí, al corazón. Así que bien puede ser que la causa cristiana haya sufrido más por eso, por el dogmatismo ignorante, que por ninguna otra cosa. Si hoy hay muchos que no están asistiendo a la iglesia, yo no le puedo echar la culpa a nadie. La culpa es de ellos, porque no atendieron lo que la Escritura dice. Pero hay mucho dogmatismo dentro de la iglesia que alejan a los hermanos de la iglesia. Entonces, después miden a todos por igual. Entonces, no se quieren acercar. Pero la mentalidad de un pensador cristiano, su pensamiento se basa en la fe. La fe quiere decir tomarle la palabra a Dios. Quiere decir creer que Dios es como Jesús lo ha presentado. Es creer que Dios es como la palabra lo ha revelado. Eso es la fe. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe en la cual nosotros podemos confiar para que en los momentos más duros estar fortalecidos. No nos caemos, no nos vamos por cualquier corriente, no nos mantenemos firmes en el camino. Su pensamiento está motivado por el amor. El pensar con amor, mire de qué nos va a librar. Nos va a librar de pensar arrogantemente, nos librará de pensar despectivamente, nos librará de condenar ya sea aquello con lo que no estamos de acuerdo o con lo que no entendemos. Nos librará de expresar nuestros puntos de vista de tal manera que iramos a otras personas. El amor nos libra del pensamiento destructivo y de hablar destructivamente. El que conversa con amor no trata de derrotar a su oponente, sino ganárselo. Cuando salimos a vivir de Cristo, no es tener la razón, es que se puedan rendir a Cristo, es que Dios haga la obra. Su pensamiento procede de un corazón puro, así que un corazón puro es un corazón cuyos motivos son absolutamente limpios y sin mezcla. Su único deseo es ayudar e iluminar y guiar hacia Dios. El pensador cristiano no tiene más móvil que el amor a la verdad y a las personas. Ese es el móvil del cristiano. Eso es lo que me mueve. El amor a Dios, y Dios ha puesto el amor por las personas. Así que como cuarto, su pensamiento viene de una buena conciencia. El pensador cristiano es aquel cuyos pensamientos y cuyas acciones le dan derecho a hablar, y esa es la prueba más definitiva de todas. Que tu comportar, que tu manera de vivir te dé derecho a hablar. Y no hablar de cualquier tema, hablar de Cristo. Porque si tú caminas como Cristo demanda, tú no vas a necesitar salir a buscar a las personas van a venir a ti, a buscar consejo y a buscar ayuda. Porque tú eres de confiar. Porque saben que algo ha pasado en ti, que eres diferente, que no piensas igual que los demás, que no pagas con la misma moneda, que perdonas, que ayudas, que puedes ser una persona a la cual se pueden acercar, porque tu humildad es la humildad que reconocemos en Cristo. Así que el pensador cristiano es la persona de fe auténtica, una fe en la que no hay hipocresía. Es sincero tanto en su deseo de encontrar la verdad como en el de comunicarla. Porque no basta con que yo tenga deseo de encontrar la verdad. Tiene que haber deseo de comunicar esa verdad.
porque sabemos el pago de esa verdad por cada uno de nosotros. Yo quiero que otros la conozcan. Así que como conclusión, a este mundo vino el mensaje cristiano y este pasaje nos enseña 4 cosas acerca de él. Es doctrina sana. El cristianismo es una religión ética. Erige a las personas, exige de la persona no solamente la observancia de ciertas leyes, sino vivir de acuerdo a la fe. Vivir de acuerdo a lo que crees. Vivir de acuerdo al Salvador, al Señor Todopoderoso. Es un evangelio glorioso. Es una buena noticia gloriosa. Es la buena noticia del perdón de los pecados y del poder para conquistar el pecado en los días por venir. La buena noticia de la misericordia de Dios. Esa es la noticia que usted se guarda, si no la comparte con nadie. Es la buena noticia que viene de Dios. El evangelio cristiano no es un descubrimiento hecho por el hombre, sino algo revelado por Dios. No ofrece solo una ayuda humana, ofrece el poder de Dios. Es buena noticia, viene por medio de personas. El verdadero cristiano es la persona que ha aceptado el ofrecimiento de Dios y se ha dado cuenta de que no puede quedarse tan buena noticia para él solo, sino que debe compartirla con otros que todavía no la han recibido. Amén, iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a poner que Dios nos transforme en siervos y siervas para llevar el evangelio. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque has hablado de nuestras vidas, Señor, de una manera sencilla, Señor, de una manera que podemos entenderla, Dios. Ahora necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, Señor, para nosotros vivir esa clase de vida, Señor. Esa clase de vida que te agrada, Señor. Esa clase de vida que ama al perdido, al necesitado, Señor. Al que todavía no te ha conocido, Señor. Oh, glorioso Dios, ayúdanos, Señor, a cambiar. No podemos hacerlo solo. Necesitamos de ese poder glorioso que tú puedes poner en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo, Dios. Hoy te pido, Dios, que seas tú con cada una de las madres, Señor. Que seas tú escudriñando los corazones, fortaleciéndolas, Señor. Aquellas que están pasando por situaciones, dificultades, Señor. Sé tú proveyendo, Señor, de tu fortaleza para cada una de ellas, Señor. Sé tú siendo el bálsamo que necesitan, Señor, para que puedan seguir haciendo el arduo trabajo que ellas hacen, Señor. Nuestras familias en este mundo, Señor, necesitan madres, Señor, llenas de fe en ti, Dios. Necesitan madres que confíen en el Evangelio para poder soportar todas las pruebas que ellas piden, Señor. Todas las desilusiones que nosotros los hijos les llevamos, Señor. Ayúdalas a todas, Señor. No en este día, Señor, sino todos los días. Ahora permítenos, Señor, a nosotros hacer la diferencia, Dios. Queremos servirte, queremos adorarte, queremos alabarte. Queremos ser parte, Señor, de la gran comisión. Queremos seguir llevando tu palabra, viviendo por ella, Dios, y haciendo, Señor, que nuestro alrededor sea mejor, Señor. Empecemos en nuestras casas, Dios. Ayúdanos para hacerlo bajo nuestros techos y que de ahí salga esa semilla, Señor, con toda la energía, la fuerza, el poder y la inteligencia que tú nos puedes dar para seguir llevando tu evangelio, Dios. Permítenos, Señor, llegar a nuestros respectivos lugares. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia.
saludable.